Estimados estudiantes, continuando con los videos explicativos del curso o de los cursos Tecnologías de la Información y Comunicación y Multimedia aplicada en la educación, hay que tener en cuenta que para esta parte vamos a trabajar ya la planificación de la propuesta o parte de la planificación de la propuesta. Vamos a trabajar el título de la propuesta, el área donde se presenta el problema y la descripción del problema. ¿Ok? La formulación lo vamos a dejar para el segundo entregable. Si ustedes revisan el aula virtual, en la unidad 1 del curso, de ambos cursos, están los apartados plantilla general, primer entregable, segundo entregable y tercer entregable. En plantilla general vas a encontrar la propuesta o la plantilla para hacer la propuesta. Lo descargas y para que lo trabajes en tu computadora. Y aquí está la plantilla. En base a esta plantilla puedes trabajar. En cada entregable se presenta una parte. Por ejemplo, para el primer entregable hacemos esta descripción del problema. El segundo entregable se hace de las correcciones hasta objetivos específicos. Y el tercer entregable es las correcciones y de justificación de la propuesta hasta planificación. Ese es el tercer entregable. Estas a partir de conceptos básicos y lo demás que está ya para el final va a ser en la segunda unidad. Bien, seguimos a ver describiendo. ¿Qué más tienes en el aula virtual? En el aula virtual y en el apartado plantilla general también tienes un video que explica todo el curso, ¿ya? Puedes verlo, está colgado en YouTube, pero mediante ese enlace puedes ingresar. Entonces, este video es para esta parte de acá. Primer entregable, sesión 1. Aquí está la diapositiva también, ¿ya? La diapositiva. Ok, entonces continuando con la explicación. Una vez que ya tienes armado todo esto, visualizado toda esta estructura, tienes que fijarte bien el cronograma. El cronograma, el entregable 1 se presenta todo esto, ¿no? Como te expliqué. ¿De qué fecha a qué fecha? Del 12 de octubre al 16 de octubre. Segundo entregable se presenta del 17 al 23. Y así. De entregable 3 se presenta el 24 al 28. ¿Ya? Entonces, se te va a ir retroalimentando en el aula, se te devuelve el archivo para que puedas seguir trabajando. Te devuelve el archivo, se retroalimenta, se te da algunos alcances, algunas correcciones, algunas mejoras que podrías hacer, y si no hubiera mejoras, tampoco se les entrega mejoras, pero siempre hay alguna observación que se podría desarrollar. Subes las mejoras, corriges y le completas lo que corresponde al segundo entregado. Esa es la forma de trabajo que se va a desarrollar en estos dos cursos. Entonces, vayamos al entregable 1. Bien, primer entregable. El primer entregable vamos a trabajar parte de la planificación de la propuesta, el título, el área donde se presenta el problema y la descripción del problema. Ya, ¿sí? Listo. Acá tienes algunas referencias. A ver, vamos a bajar el archivo y les voy a explicar qué es lo que van a hacer para el primer entregable. ¿Qué es lo que van a hacer? Voy a bajar el archivo, perdón. Voy a bajar el archivo, primer entregable. ¿Dónde está el archivo general? El archivo general está aquí, tienes que bajar esto. Lo descargas a tu computadora.
Ya ver, plantilla general y aquí está la opción descargar. Bueno, esa es una forma de descargar, ¿no? Puedes descargarlo de otra manera también. Listo, abres el archivo y para este caso vas a estructurar solo la primera parte, ¿ok? Entonces, arriba vas a empezar a planificar tu propuesta. Esto, si es el curso de multimedia, aplicar a la educación. Y si es el curso de tecnologías, lo bajas del aula de tecnologías. Pero la estructura es la misma, ¿ya? Entonces, para el primer entregable, vas a presentar el título de tu propuesta. Vas a escribir el título de tu propuesta, el área donde se presenta el problema y la descripción del problema. ¿Okay? Entonces, ¿qué elementos vas a tener en cuenta? Si tú observas, esos elementos debes tener en cuenta. Yo te sugiero que primero escribes una problemática, dónde se presenta el problema, cuál es el problema, por qué debe estudiarse, de qué modo su existencia impacta negativamente, qué es lo que has visto, ¿no? ¿Ya? Y tu propuesta de tecnología de la información o tu propuesta de una herramienta multimedia o una tecnología multimedia, cómo va a ayudar a revertir el problema, ¿sí? ¿De qué tipo es el problema? Por ejemplo, contestando la pregunta, ¿de qué tipo es el problema? ¿Ya? ¿De qué tipo es el problema? A ver, vamos a sacar esas preguntas, ¿ya? Vamos a sacar esas preguntas. Pero vamos a dejar de presentar acá. Vamos a sacar esas preguntas. ¿Listo? Y te copias las preguntas, las pegas acá y vas contestando poco a poco. ¿Sí? Vas contestando poco a poco esto para que puedas orientarte. ¿De qué tipo es la problemática? La problemática es, comienzas a escribir, ¿no? La problemática, el problema, puedes empezar, se presenta en el entorno educativo. Así puedes empezar, ¿no? ¿De qué tipo es el problema? Entonces es educativo, ¿sí? El entorno educativo y vas adentrándote un poco más de la institución educativa, digamos, institución educativa Manuel Paredes Porcas. Esto digamos que existe, ¿ya? Coma. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Este problema, donde los estudiantes, ¿no? Vas contestando, ¿cuál es el problema? Donde los estudiantes no logran comprender los problemas matemáticos al momento de leerlos. No logran comprender los problemas matemáticos al momento de leerlos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Los estudiantes no logran comprender problemas matemáticos al problema de leerlos, ¿no? Ese puede ser un problema, ¿sí? ¿Por qué es importante estudiarse? ¿Por qué debe estudiarse ese problema? El problema
este fenómeno, ya no utilizas la palabra, este fenómeno, vas a cambiar, este fenómeno está dejando a los estudiantes, a los alumnos, o está dejando a los alumnos con promedios muy bajos, en sus calificaciones. ¿Ya? Puede seguir aumentando, ¿no? Este fenómeno está dejando a los alumnos con promedios muy bajos en sus calificaciones. Tal es así que en el último bimestre, los estudiantes, un bimestre, solo, digamos que son 30 estudiantes, digamos que son 120 estudiantes, solo 40 de 120 han alcanzado resolver los exámenes finales del curso. Listo. Y así vas escribiendo el problema, vas contestando, te vas guiando estas preguntas y vas llenando tu problemática. ¿Sí? Vais a llegar en un momento en que cuál es la causa, qué efectos origina y de qué modo se puede reducir. Esta es tu propuesta. Esto que yo voy a marcar en rojito es tu propuesta. Una vez que terminas de contestar todo, vas a llegar a contestar eso. ¿De qué modo se puede reducir o eliminar este problema? ¿Cómo podrías hacer cambiar esta situación utilizando una tecnología multimedia o una tecnología de la información y comunicación y puedas mejorar este problema que se presenta en este entorno educativo, en esta institución educativa? ¿Cuál sería tu propuesta? Por ejemplo, se me ocurre, como los estudiantes no leen y no les gustan los libros, quizá los libros para ellos no es importante. Entonces podrías utilizar de repente una red social para que lean, o de repente podrías utilizar alguna presentación interactiva para que los estudiantes lean, ¿no? Por ejemplo, podría ser proyectar textos o cuentos animados durante 15 minutos todos los días. Proyectar durante 15 minutos cada día cuentos animados durante 15 minutos cada día, acompañados de lectura durante 15 minutos cada día. Pero esto no va a ir acá no va a ir esto va a ir acá. Resolver los problemas del curso. Acá la problemática. ¿De qué modo? ¿De qué modo puedes reducir o eliminar el problema? Proyectar cuentos animados durante 15 minutos cada día. ¿Qué le llamarías a esta solución? Esos cuentos animados
estos cuentos animados pueden ser, ¿no? Acompañados de texto, o cuentos interactivos y animados para la mejora de la comprensión, para mejorar o para comprender problemas de matemática. Esa sería tu propuesta, ¿no? Cuentos interactivos y animados para comprender problemas de matemática. Este puede ser tu título, o simplemente cuentos interactivos y animados para comprender textos. Así. También puede ser así. ¿Ok? Listo. ¿Dónde se presenta el problema? Área donde se presenta el problema. Área donde se presenta el problema. El problema se presenta en el área de matemática, coma, en el tercer grado de primaria, coma, tercer grado de primaria, sección A, digamos, en la institución educativa del distrito de Las Piedras, coma, en la UGEL Tambopata, ¿no? Y sigues ahí tienes que describir exactamente dónde se presenta el problema. ¿Ya? Esta es una forma de trabajar esta parte. Entonces, claro que no te va a salir tan cortito, te va a salir un poquito más grande, y eso es lo que tienes que presentar, ¿no? Acá tienes que enlazar, seguir contestando hasta llegar a la solución que vas a dar. ¿Y por qué debe estudiarse? Perdón, acá está. ¿Por qué debe solucionarse? ¿Por qué se debe solucionar? ¿Por qué se debe solucionar ese problema? Porque los estudiantes están en riesgo de perder el año de repente. Sumado a eso, los estudiantes no alcanzarían los objetivos mínimos o los estándares mínimos de aprendizaje que exige nuestro currículo nacional, y vas llenando la problemática. Entonces, lo que vas a presentar son estos 3 apartados, pero bien terminados, ¿no? Una vez que terminas, borras las preguntas y lo presentas. Ojo, título del problema te va a salir rápido, ¿sí? Una línea. Área donde se presenta el problema es un poco más extenso. Descripción del problema, esta parte es un poco más grande, ya es un poco más grande, será hasta toda la cara, un poco más, ¿sí? Un poco más, ¿ya? Ese es el primer entregable de la primera semana. Bien, creo que está claro, guarda su archivo y lo subes a la tarea 1, al entregable 1, acá, primer entregable. ¿Ok? Entonces, muy bien, estudiantes, mucha suerte, desarrollen el trabajo, todo a su tiempo, para que puedan tener una calificación y se les pueda retroalimentar a tiempo también, ¿ya? Se les puede dar una retroalimentación a tiempo para que ustedes puedan
mejorar el trabajo. ¿Ok? Listo. Bien, jóvenes, me despido.